Muy buenas noches a todos, muy buenos días también, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Les deseo un feliz día y este video tutorial les va a dar una información muy importante, una información que requieren para comprender las nuevas herramientas de DealShaker que están disponibles para todos ustedes, y de paso vamos a hacer como una especie de prueba donde voy a ofrecer unos productos para que ustedes los puedan comprar a un muy buen precio y yo se los envío a su país a través del nuevo sistema que les voy a enseñar cómo se hace. Así que comparte esta información, ya iniciamos. ¿Cómo están todos ustedes? Espero se encuentren sumamente bien. Hoy les tengo una información bien buena sobre DealShaker. Recuerden que nuestro ecosistema tiene varias herramientas interesantes y DealShaker es una de ellas. He estado probando los nuevos cambios y estoy completamente satisfecho con lo que se ha realizado hasta el momento. Y quiero decirles, adivinen qué, que el país del norte ya tiene acceso en el sentido de la dirección. Ya podemos crear direcciones en el país del norte y yo les puedo enviar productos a ustedes en cualquier parte del mundo. Ya les explico de qué se trata todo esto. Vamos con los datos. Tengo que informarte que One Ecosystem es una compañía bastante eh, amplia y tiene diferentes opciones para hacer negocios. Una de ellas es DealShaker, que es un sitio de publicidad donde tú puedes anunciar tus productos de forma gratuita y conectar con una comunidad que quiere comprar tus productos y servicios. Esta comunidad global está conectada con el sistema de KYC, conoce a tu cliente. Este sistema permite que todo lo que se haga dentro de DealShaker lleve una máxima seguridad. La compañía ha lanzado una nueva herramienta que se llama DAD y este sistema lo que persigue es crear un protocolo de autorización para todos aquellos productos que entren dentro de la plataforma que sean de alto valor. Propiedades, automóviles, joyas, todos estos productos son de alto valor. Y para evitar que el consumidor a la hora de comprar uno de estos productos caiga en, diríamos, un engaño, producto de que no hay un control para poder regular este tipo de actividades, la compañía ha desarrollado lo que se llama el DAD. Este sistema protege al usuario, tenedor de One, protege al comerciante. Quiere decir que el country manager no puede aprobar estas ofertas de automóviles, de propiedades o finca raíz, joyas lujosas o todo lo que tenga que ver con oro, todo lo que tenga que ver con productos de muy alto valor, un reloj Rolex, por decir un ejemplo, son productos de alto costo, pues esto no lo va a poder aprobar el country manager, lo tiene que aprobar la compañía a través de este nuevo departamento que se ha creado que se llama DAD. Quiero decirte que la noche de hoy o el día de hoy quiero ofrecerles a ustedes unos productos que los tengo con unos mayoristas en Estados Unidos. La idea es que este producto físico lo puedan recibir ustedes dentro de su país a través de los mailbox. Esto quiere decir que en tu país debe existir una compañía que se dedica a traer productos de Amazon, de AliExpress o de cualquier compañía o e-commerce que se dedica a este tipo de actividad. Tú tienes este casillero en Miami
y quiero informarte que gracias a que la compañía ha realizado nuevas actualizaciones, podemos insertar esta dirección o este casillero que tenemos en Miami para que allí nos envíen los productos. ¿Qué productos? Los que te voy a ofrecer al día de hoy. Es uno en particular, es una prueba que quiero hacer, es un test para que los más osados que quieran comprar estos productos los compren con los euros dentro de la plataforma y los One. Es una oferta que va hasta el 70% y se les va a llevar a su país. Pero tienen que tener un casillero en Miami, Florida. Si no lo tienes, ni compres la oferta. ¿Ok? Es exclusivamente para aquellos que al día de hoy ya compran en Amazon o compran en otros lugares de Estados Unidos y tienen un casillero donde le envían la mercancía. En este caso, me vas a comprar a mí a través de DealShaker usando tus One y el dinero euro dentro del sistema y yo te mando el producto a tu país, no importa dónde estés. Quiero decirles que con esta herramienta nueva que ha creado la compañía ya podemos hacer eso. Primero que nada, te voy a enseñar cómo debes anexar esta dirección dentro de tu cuenta de DealShaker para que cuando se genere la transacción yo te pueda enviar estos productos del norte a tu país. Puede ser Ecuador, Colombia, cualquier país de LATAM, México, puede ser Bolivia, Argentina, siempre y cuando ustedes hayan realizado esta actividad comercial anteriormente con Amazon, porque Amazon fue el pinino de darnos la posibilidad de comprar online y debido a lo que pasó, ya ustedes saben, con el bicho, esto pues agarró mucha fama porque como estábamos, ya ustedes saben que no podíamos salir para ningún lado y que quieren hacer otra, por cierto. Les quiero enseñar cómo hacer el negocio para que ustedes utilicen sus One y puedan comprar productos tecnológicos que voy a estar insertando dentro de DealShaker, pero necesito hacer la prueba primero para ver si esto funciona, ¿no? Y si funciona esto que se llama como una especie de dropshipping, donde tú compras a través del portal de DealShaker y yo le digo a mi proveedor, envíale este producto a la dirección en Estados Unidos de este cliente que me acaba de comprar. Él la va a enviar a esa dirección. Tú la recibes en Estados Unidos, en Miami, y tu proveedor de servicio de entregas desde Miami a Argentina, por decir un ejemplo, o a Colombia, te va a cobrar el peso, que es básicamente los kilos. Se hace el cálculo y es muy económico. Dependiendo del objeto, puede ocuparte un costo de 2.50, $5 por allí, porque dependiendo de la libra que te cobren, pues allí te ponen el cargo. En el caso de Panamá, por lo general están cobrando $5 a $3 la libra, dependiendo del proveedor de transporte que tú estés utilizando. Bueno, vamos acá con la información. Lo primero que tienes que hacer es ir al portal de oneecosystem.eu. ¿Ok? Una vez que estás en el portal de oneecosystem.eu, le das un clic aquí a DealShaker. ¿Lo están viendo? Una vez que le das un clic, automáticamente la página carga y una vez que carga, estamos como quien dice aquí. En este caso, hay varias cosas que tienes que definir según el país donde vivas y el sistema tiene esto bien afinado y es esta herramienta que está aquí. Tu dirección, tienes que cuadrarla y qué clase de dinero fiat utilizas tú. En este caso yo le voy a dar un clic acá y voy a escoger que van a ser dólares, por decir un ejemplo. Busco acá, más abajito, me acerco y busco los dólares. Aquí busca tu moneda local en tu país. En el caso de Panamá usamos dólares porque es la moneda de curso legal aprobada en nuestro país. Al igual que Ecuador y otros países que ya se han dolarizado, pueden utilizar el dólar. Una vez que haces eso,
ya tienes la oferta, todas en la moneda de tu país, puede ser peso colombiano, peso mexicano o dólares. Lo otro que tienes que hacer si vas a buscar ofertas de Panamá, haces lo mismo, o la de tu país. En el caso de nosotros, como somos la región de LATAM 2, que está en el norte, le damos un clic y buscamos aquí Panamá, ¿ok? Pero podrías buscar otro país como México, ¿ok? Y aparece, ¿no? Si yo pongo México y le doy clic, automáticamente todas las ofertas que me van a aparecer aquí son de México. Mira, aquí tienen unos relojes, ¿ves? ¿Lo están viendo? En este caso, yo les voy a mostrar una oferta de un reloj interesante y va a estar disponible para ustedes. Todas estas ofertas están de México. En el caso de Panamá, hacemos lo mismo, nos acercamos aquí y le damos un clic donde dice Location. Aparece aquí la información. Coloco que es Norteamérica. En el caso de los países que están en el sur, ponen pues Suramérica. Y acá yo pongo Panamá, porque yo quiero ver los productos de Panamá. Yo le doy un clic y automáticamente hace un filtro y vas a poder ver todos los productos que tenemos en Panamá. Y ahí está la oferta que quiero ofrecerles hoy. Tengo varias ofertas. Quiero que usen sus One. También tenemos aquí que puedes utilizar esta oferta para hacer páginas web. ¿Ok? Pero vamos a la oferta del reloj. Y esta es la oferta del reloj. Como pueden ver, está en $22.45 este reloj y la diferencia la pagas en One. Entonces, este reloj tipo militar que aguanta 30 metros, waterproof, lo tenemos en nuestras bodegas en Miami y la idea es enviarles este reloj a cualquier parte del mundo utilizando el sistema de mailbox que te puede ofrecer o que te ofrecen muchas compañías en Estados Unidos que traen carga y que en tu país de Colombia, por ejemplo, en Colombia pueden haber estas compañías que hacen esto. Ellos ofrecen el servicio y tú puedes comprar en Amazon, en cualquier compañía de China, porque el casillero está en Miami. Eso es lo que quiero que entiendan. Igual va a pasar con DealShaker. Ahora DealShaker acaba de activar la opción de poner casilleros en Miami y le voy a explicar cómo se hace. Ok, entras a tu cuenta, ok, supongamos que yo hago un logout aquí y tú eres nuevo que no sabes nada de esto y quieres entrar y tú dices, pero ¿cómo entro? Bueno, tú le das un clic aquí, ¿ve? Ahí donde está ese botoncito, clic y llenas los datos con tu cuenta, pones tu correo electrónico y tu password y entras y dices login. En este caso voy a hacerlo. Coloco mi correo electrónico, déjame buscarlo acá, como es algo privado no lo quiero poner, voy a poner aquí. Ok. Y le digo login. Una vez que haga el login, ya la página carga, observen cómo está cargando y ya yo estoy dentro de DealShaker. Entonces, una vez dentro de DealShaker, vamos a activarle la dirección en Miami. Antes esto no estaba, quiero decirles, y me alegra mucho porque he notado que la compañía ha hecho muchos cambios dentro de DealShaker y este es uno de esos cambios. Voy aquí y me voy acá donde dice Go to Merchant Office, en el caso mío, pero te puedes ir a Profile, ¿ves? Y en Profile aquí están todos los datos. Vamos acá a la parte del Merchant y vamos a buscar acá en esta oficina la parte de dirección, ¿ok? ¿Ven la dirección? Yo tengo acá una dirección de Luxor TV. En este caso, porque también tengo una oferta de Luxor TV que voy a estar publicando, que ustedes pueden realizar su comercial de televisión, aquellos que son comerciantes y están viendo este video, y tienen One y quieren hacer una cuña, un comercial de televisión para su negocio y colocarlo profesionalmente en las redes sociales. Nosotros somos expertos publicitarios en hacer comerciales y ahora lo puedes hacer al 70% One y 30% euros dentro del sistema. Le das un clic aquí para anexar la nueva dirección, ¿ok?
Una vez que le damos clic, aquí nos aparece la nueva dirección, New Address. Aquí pones tu nombre. En este caso, yo voy a llenar una dirección que tengo en Miami de un proveedor que me da servicios a mí y tú agarras y pones esos datos del proveedor. Muy importante que lo hagas porque la mercancía se va a enviar a ese proveedor y lo que no queremos es que la mercancía se vaya a una dirección errónea y ahí sí se complican las cosas, ¿no? Voy a poner este comercio que me da servicios acá en Panamá y la dirección que yo pongo por general sería Eric Rueda y el comercio o el lugar que me ofrece el flete se llama G86. ¿Ok? Le pongo ahí G86. Ya cuando ellos reciben el paquete y dice Eric Rueda G86, automáticamente saben que se va para esa compañía Mailbox que está en Panamá y que tiene casilleros en Estados Unidos. Aquí busco la dirección y esto es lo lindo, vean la dirección. Todos los países, ¿no? Entonces yo pongo aquí el nombre de Estados Unidos, Unite, United States, y adivinen qué, aquí está, ¿ves? Esto antes no aparecía. Ahora ya está disponible y ya podemos hacer este tipo de actividad comercial. Ponga la dirección de Miami. Dice acá que el estado sería Florida. La ciudad sería Miami. El código postal tengo que ponerlo. Dice acá que es uno larguito, que es el zip, ¿no? El zip code. Lo copio y lo pego aquí. Y la dirección de Miami pongo esta que está acá, que es la que yo siempre utilizo en Amazon. Esto es lo mismo que yo pongo en Amazon. Tú lo vas a hacer ahora en DealShaker. El número de teléfono, el que te da el proveedor, lógico, el proveedor te da un número de teléfono. En el caso, a mí me dieron es con 305, tengo que ver aquí si esto 305 lo agarra, no lo agarra, vamos a darlo ahí uno pues. Voy a poner entonces el número completo con el 305 por delante. Déjame copiarlo porque yo creo que, que paréntesis no agarra. Vamos a ver si lo agarra así. La persona de contacto, yo tengo que poner la persona de contacto que tengo allá en Miami. Y yo pongo el nombre aquí. ¿Ya? ¿Ok? Tienes que tener todos esos datos. Déjeme correr otra vez. Voy a poner aquí todos los números pegados. 305, 406, 3654. Para ver qué pasa. Y las horas laborables serían los lunes. Iniciamos, por general siempre se inicia ya en Estados Unidos golpe de 9 de la mañana y termina los viernes. Por general a las 5 de la tarde están cerrando. O sea que estaríamos hablando de las 4 por aquí a las 17 horas más o menos. ¿Vale? 3, 4, 5. ¿Ok? Eso es importante, esos datos para que tengan el sistema. Le dices agregar y el sistema dice acá, déjame darle un clic aquí. Quiero aplicarlo a esa cuenta y le dices agregar. Ok, una vez que eso se agrega, está el relojito. Lógico, tienes que comunicarte con el country manager de tu país para que te activen esta dirección porque requiere un permiso, ¿no? Requiere un permiso, eso es normal con la plataforma. Vamos a esperar que esto suceda y mientras sucede voy a hablar con ustedes sobre este tema. Eso es muy importante porque anteriormente yo decía, bueno, ¿cómo le envío yo la mercancía? Me la mandan por WhatsApp la dirección, pues, pero es mejor que quede porque aquí así se genera una trayectoria, un tracking, un movimiento de la carga y ya está activado. Miren, ya lo activó el sistema. Y esta es mi dirección de Miami. Esta es la dirección donde yo voy a utilizar en DealShaker para que me envíen algún producto de algún comerciante que puede estar en México y que tiene el fabricante en Estados Unidos y uno quiere recibir productos allá, pues se puede hacer con este tipo de herramientas.
Ok, ahora les voy a mostrar la oferta. Ya se las mostré, como dije, del reloj. Y esta oferta, le voy a poner aquí el código QR para el que la quiera comprar. Es un reloj militar para caballeros. Aquí pueden comprar la oferta. Aquel que quiera hacer la prueba con gusto, lo puede hacer. Compra con el código QR. Si tienes euros dentro del sistema, hace la oferta y la realiza. ¿Qué sucede? Aquellos que están haciendo la red siempre van a recibir euros dentro del sistema producto de su actividad de network marketing. Entonces un líder de Ecuador pudiera comprarme este reloj, como tiene los euros allí guardados y no los ha cambiado porque tiene euros para poder comprar lo que sea dentro del ecosistema, sean productos de Wanbita, sea alguien que va a ingresar al sistema, quieres hacer un P2P con tus Wan y necesitas algo de euros para comprar el gas. Todas estas herramientas están dentro de One Ecosystem. Entonces esa persona que tiene euros automáticamente dice, bueno, yo voy a comprar esta oferta que tiene Eric Rueda y dice que son 20.4 euros más 1.12 en One. La captura, cuando la captura le va a salir esta promoción. La persona lo único que tiene que hacer es darle un clic aquí. Y una vez que le da un clic aquí, si tiene los euros dentro del sistema, automáticamente puede comprar esta promoción. Una vez que se hace la compra, me llega el dato dentro del sistema a través de una notificación por correo. Yo verifico quién fue el que compró y automáticamente le envío su reloj a la dirección que me está poniendo en Miami. Y tenemos que esperar unos días. Pongámosle que eso demore una semana o 10 días, él va a recibir su reloj. Y cuando eso pase, la persona me va a decir, Eric, manda un video así, me llegó la promoción, esto funciona. Y si eso funciona, entonces vamos a meter productos de alta gama. En este caso, bueno, productos tecnológicos, pues básicamente podríamos meter tabletas, podríamos meter dispositivos móviles, podríamos meter pues toda la línea de productos Apple, podría ir poniendo ofertas allí y yo les puedo enviar entonces desde Estados Unidos a su país lo que está en Deal Shaker, sabiendo de que el producto te va a llegar porque cuentas con mi apoyo, me conoces, soy el country manager de Panamá, estás comprando en un sitio seguro como Deal Shaker, estás utilizando tus euros y te va a llegar tu mercancía. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, igual lo pudieran hacer ustedes. Esto es como una especie de dropshipping, donde tú tienes la capacidad de enviar a toda LATAM a través de tu portal web de dealshaker.com. Creas tus ofertas y envías productos desde Estados Unidos a cualquier parte del mundo, no solo América Latina, puedes enviar a toda Europa o Asia también si tienen un correo en el norte. Y si eso es así, pues las cosas se están facilitando enormemente. Bueno, quiero mostrarles la otra oferta y voy con las preguntas entonces de ustedes. La otra oferta es esto, producción de comerciales de televisión. Estamos ofreciendo esta oportunidad para aquellos que quieran hacer el negocio. ¿Y cómo vas a hacer el negocio? Bueno, te conectas conmigo y tú te conviertes en un agente vendedor de negocio. Vas a hacer mucho dinero. ¿Por qué? Ya te lo explico. Si tú contactas con un cliente que quiere hacer un comercial de televisión profesional, ¿cuánto le van a cobrar en tu país? Mínimo $3,000 o $4,000. Es así. Profesionalmente, que incluye creatividad, incluye un guión, incluye efectos especiales, título, una banda sonora, un locutor profesional, incluye todo lo que la persona requiere. Este comercial, una vez que se realiza, lo pueden pautar en el canal de televisión de ustedes en su país o lo pueden colocar en las redes sociales. Entonces tú puedes conseguir clientes que quieran tener un comercial bien producido en alta calidad. Ya lo necesitas meter en el cine, entonces te lo hacemos en 4K y se te manda el contenido para las salas de cine. ¿Cuál es la ventaja? Es que tú estás comprando este comercial, adivinen qué,
al 70% One y yo te estoy dando un superprecio porque el comercial cuesta $500 es lo que yo cobro por hacer un comercial de esto. Precio mayorista. Este es el precio que yo les doy a las agencias de publicidad en Panamá. $500 por hacerte un comercial de 30 segundos. Tú me das ese dinero y yo te entrego tu comercial. Y la agencia publicitaria la vende al precio que ellos quieran, $2,000, $3,000, $4,000. Tú podrías convertirte en un agente publicitario donde tú puedes contar con estos servicios que yo te doy y tú me tendrías que dar a mí $150 en efectivo y el resto en One porque la oferta cuesta $500. Tú pagas 70% en One de esos $500 y la otra parte, que serían $150 al cambio, ahí lo puse en euros, pero es en dólares, sería con tus One. 350 en cripto, ¿ok? La parte en cripto, repito nuevamente, toma dos. El comercial vale $500, ¿ok? 350 lo pagas en One y 150 en cash. Pero yo no sé el precio que tú lo vas a vender, no me interesa. Lo importante es que tú como IMA puedes hacer este negocio y te va a ir muy bien. Me contactas, sabes que soy serio en hacer este tipo de actividades comerciales y hacemos el negocio. 30 segundos, un comercial. Ahora bien, si tú eres comerciante, y aquí es donde viene lo interesante, si tú eres comerciante y recibiste los One, entonces compra esta oferta y comienza a hacer comerciales de televisión profesionales de tus productos. Tú puedes grabarte en video, ok, preferiblemente así, ¿no? Te grabas en video diciendo algo en particular de 10 segundos, me mandas esa información y yo te hago el comercial basándome en los datos que tú me das. Te pongo al principio, ponemos productos físicos y te pongo al final. Y de esa manera tú entras entonces como un vendedor a través de redes sociales anunciándote en tu propio canal de redes que tú debes tener porque ya tienes el contenido creado. O lo puedes sacar en un canal de televisión que tú tengas o en el cine. Y de esa manera creas tú tu propia campaña publicitaria utilizando tu One. Aquí les doy los datos pues de estas dos ofertas, una en físico, la otra online, para que lo tengan a bien si les interesaría pues hacer negocios en la parte audiovisual. Voy con las preguntas por acá de las personas que están conectadas a este sistema de streaming. Tengo varias por aquí, varias preguntas. Dice Tekin, dice gracias, que él está pues conectado desde hace mucho tiempo al sistema de la cadena de bloques de Polygon. Él tiene unos terrenos, unos lotes en Venezuela y quiere conectarse con la persona que autoriza esto. Y ya yo les dije por el chat interno que contacten a nuestro gran amigo Miguel Marchena, que es el country manager de Venezuela. Contáctalo a él y hagan el negocio. Recuerden que el sistema para todo lo que son propiedades, tierras, tiene que pasar por un filtro que es la compañía a través del departamento del DAT. Una vez que DAT lo aprueba, tu oferta queda en DealShaker y si tienes la oferta me avisa y yo te la doy por acá en el canal de Luxor TV, te la publico para que podamos ver si hay personas interesadas que quieran comprártela. Voy con otra pregunta por acá, dice Joe Fan, hola desde Arizona, saludo a mi gente del norte. Dice Dora, dice bendiciones, qué gusto me da verte. Excelente noticia, excelente información. Ferney dice saludos desde Zarzal, Valle, Colombia. Saludos a mi gente de Colombia, por allá, a todos los que están en sintonía en este momento. Tenemos a Jaime, gracias a Jaime.
Tenemos a Nidia también, Nidia Elena, que nos envía ahí un dedito arriba y la manito de Juan. José Ernesto dice, saludos desde Ecuador. Yo le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Esta es la información que quería darle. Tengo la cerecita, que se las voy a mostrar ahora mismo, del postre. Y se trata de esta noticia que ha estado circulando por las redes sociales. Porque ustedes tienen que estar claro que blockchain no lo para nadie. Miren esto. Llega a España y Europa la nueva tarjeta de criptomonedas de MetaMask. Una tarjeta Mastercard, donde tú te vas a poder conectar con tu wallet de MetaMask y vas a poder, como quien dice, conectar esa wallet a tu tarjeta de crédito, que me imagino que será una tarjeta de débito principalmente, para poder hacer transacciones de la blockchain al sistema fiat con MetaMask. Después haré una información más amplia sobre este tema. Estos datos están circulando por las redes sociales. Es una buena noticia. Y quiero decirte que para allá vamos. Recuerden que la compañía nos avisó que vienen dos métodos de pago. Uno de ellos va a ser un stablecoin y el otro método de pago van a ser las tarjetas de crédito. Estamos a la espera de que todo esto suceda. Esto puede pasar en el transcurso de este 2024. Y no bajen la guardia, no pierdan la fe. Lo importante es que el proyecto sigue avanzando, sigue actualizándose de forma escalonada y que todos ya estamos en Polygon y podemos darle uso a nuestro jugador. Con los videos que voy a ir lanzando, voy a ir sacando varias ofertas. De pronto a algunos de ustedes les pueda interesar y pueden comprar los productos que Luxor Computer va a estar ofreciendo dentro de este canal de Luxor TV. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a todos por su atención. Será que nos vemos en un próximo video programa. Cuídense mucho. Hasta la próxima.